tema es, Alejandro? El tema del famosísimo Concorde. Y como bien lo acaba de decir Mario, el futuro que no fue. ¡Ah! Y sí, cierto, Mario, era el avión del futuro. Bueno, Claro. sí, se usó, realizó muchos Y vuelos. bien. Y aquí teníamos el privilegio, y sí, el verdadero privilegio, de que fuera uno de sus puntos de llegada o escalas, porque en alguna ocasión hubo una línea que iba de París, México, y de ahí a Tahití, nada menos. Oh, Imagínate, uno podía ir de México a Tahití, un vuelo directo. Un poco caro porque era supersónico, pero podía estar en 2 horas en Tahití. no era un poco caro, era carísimo. Ya en aquel tiempo valían miles de pesos. No, sí. Solo los muy, muy ricos o hubo quien ahorró porque tenía la ilusión de subirse y lo logró. Nada más por el placer. Nada más por la curiosidad de saber qué se sentía. Pero su vuelo más famoso era París, Nueva York, que lo hacía en 3 horas y media. Era increíble, pero en aquel entonces no había las comunicaciones que tenemos ahora, era otro. Y sí se requería que personas viajaran de un lado del planeta al otro con esa velocidad que daba ese avión de 3 horas y media. Y es que un día como hoy, el 2 de marzo, pero del 69, se realizó el vuelo inaugural del Concorde sobre el cielo de Francia. Sí, y qué se imaginaban en esa época los pilotos, los dueños de la empresa, que iba a durar mucho menos de 50 años. Le jugaron chueco con la publicidad y con todo. Todo iba en contra del Concorde para lograr su cometido. Decían que era hasta peligroso una vez que rompe la barrera del sonido. El golpe sónico llega hasta el piso. Que una vez decían que había roto los cristales de no sé dónde. Aquí decían que en México contaminaba y que el ruido era infame. Y era el mismo ruido que hacía cualquier otro avión. Era más fuerte, porque sí, oías el boom, pero sabías, es el Concorde, y era a 1 hora del día, ¿no? Es decir, nadie estaba más molesto o sufría en algo porque llegara el Concorde. Nada más llegaba un día a la semana, algo así, ¿no? Sí, una cosa así. Sí, Creo que los jueves o alguna cosa. Algo así. Sí. Y es que además no había muchísimas unidades, ¿no? Nada más creo que fueron 16 las que existían. Así como que dijeras que cada rato venía, se iba allí, como para tener una contaminación. Bueno, Es que había muchas líneas, sí. Era tan Además, costoso que British no podía. Y Air France las que Air France. manejaban. Un accidente que costó la vida a 113 personas fue lo que terminó el vuelo del Concorde. El proyecto, que concluyó oficialmente en 2003, solo vivió 27 años, operados por Air France y British Airways. El avión supersónico. Sí, antes los ejecutivos sí tenían que viajar de un lado al otro del mundo en 3 horas. Ahora ya no. Pero se conectan por internet. ¿Te acuerdas que también un grupo de jubilados europeos se organizaba para hacer el viaje? ¿No? Sí. ¿Para qué? ¿Jubilados? ¿Para qué quieren venir? Pues el gusto de viajar en el... Sí, en uno de los vuelos, debe ser por año, algo así, eran jubilados de diferentes lugares de Europa que se daban el gusto de viajar a Nueva York en el Concorde. Bueno, pues ese dato no me llamó la atención, no le veo. Porque hubo un dato interesante, un cantante se subió a él y participó en 2 conciertos, uno en Europa y otro en América, el mismo día. Phil Collins participó en un concierto en América y en Europa el mismo día, en un concierto que además estaba transmitiendo, creo que fue Live Aids, es el último de Queen o uno de esos conciertos masivos
había concierto en Europa y concierto en América, simultáneos. Y él participó en los dos, porque viajó en ese avión, pagando lo que valía el boleto, creo que eran 40,000 pesos en aquel entonces. Y pudo presentarse en los dos conciertos, América y Europa. Y déjenme, hablando de ejecutivos, es que miren, un día como hoy también, como estaba revisando las efemérides, un día como hoy nació, pues corríjanme ustedes si no están de acuerdo, a lo mejor me exagero en mi apreciación, el hombre más importante para la radio en México. Emilio Azcárraga Vidaurreta. Mira. ¿Cómo no? Sí, no exageré. No, sin duda. Es decir, él era creador de una de las grandes cadenas de comunicación del mundo. Y él tenía, sin embargo, se trataba de seguir el ejemplo de uno en Estados Unidos que se apellidaba Sarnoff, que es el que funda NBC, pero sigue los mismos pasos. Es más, los canales que elige para sus redes de televisión son los que elige Sarnoff en Estados Unidos. Solo que ese Sarnoff era un malo. Bueno, pero era un zar de las comunicaciones. Sí, sin duda. Crea un emporio de comunicaciones. Allá, pues hay una ley contra monopolios y hacen que CBS también adquiera la misma preponderancia. Después llega ABC y finalmente Fox. Pero acá, pues fue monopolio un buen tiempo. Llega ABC, luego NBC, creo. CBS, ABC, NBC, algo así. Bueno, Emilio Azcárraga Vidaurreta nació el 2 de marzo, un día como hoy, pero de 1895 en Tampico, Tamaulipas. Estudió en la Universidad de Austin, en Texas, y comenzó a trabajar como vendedor de calzado. En 1927, fundador de una casa grabadora de discos que, con gran éxito, tenía un catálogo de canciones mexicanas. Y ahí encontró el camino. En 1930 funda lo que sería el mayor medio de comunicación comercial del país. Pues por puro respeto casi me voy a poner de pie. La XEW, con 5,000 watts de potencia inicialmente. Construyó los estudios Churubusco en los 40 y fundó el canal 2 XEW Televisión en 1951, asociándose posteriormente con Rómulo Farril, con quien creó la primera estación de televisión en México. También con Guillermo González Camarena, que operaba el canal 5 XHGC, por lo que surge el telesistema mexicano. Emilio Azcárraga se convirtió en el primer presidente de Telesistema Mexicano en 1955. Para 1969, su conglomerado de entretenimiento estaba compuesto por 92 unidades de negocio diferente. Falleció en 1972, dejando en manos de su hijo Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, le decían a este, quien engrandeció a Telesistema Mexicano transformándolo en Televisa, la productora de programas en español más grande del mundo, que tiene presencia en México, América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y parte de África. Acuérdense que cuando llegó este hombre, las telenovelas, no había otra empresa en el mundo que hiciera tantas, tan buenas y tan exitosas telenovelas como Televisa. Se distinguió como empresario. Su gran éxito lo obtuvo porque entendió el momento que le tocó vivir
y los gustos de la sociedad en ese momento, impulsando a los artistas que, como Agustín Lara, producían lo que el pueblo quería escuchar. La XEW, con el sobrenombre de La Voz de América Latina desde México. ¿Qué no es La Voz de la América? De la América Latina desde México. América Latina, sí, claro. Con el sobrenombre de La Voz de la América Latina desde México, hizo famosos a decenas de músicos, cantantes, declamadores, poetas, locutores, formando y deformando el gusto del pueblo. ¿Sí? ¿Te querías enterar? La XCW. ¿Te querías divertir? La XCW. ¿Querías conocer a los artistas? La XCW. ¿Querías platicar de alguien y presumirle tu radio? Ponías la XCW. Había otras estaciones, pero la XCW era el centro de los hogares en México. Si una canción se estrenaba ahí, si un artista se presentaba ahí, ya había triunfado. Y entendió también el negocio, que se puso su competencia directa. Y la XX. No, la XX la hizo Sordo Noriega, Sí, no. porque quería ser una estación de noticias. No, la XQ. XQ. Primero vendía radios, así empezó el negocio, vendiendo radios. Y vio que no había estaciones para los radios que vendía, entonces se le ocurrió poner una estación de radio. Como ya estaba la estación de radio y los radios y llegaron los discos, se le ocurrió grabar. Luego competencia para su estación de radio. Todos los negocios que ponía tenían de alguna manera contacto con otro de sus negocios. Un fin común. Vínculos, conexiones. Por eso todos les funcionaban tan bien. Y además todo lo conocía al dedillo, dicen, cuando entraba a Ayuntamiento 52. Sabía el nombre de todos los empleados que a su alrededor estaban. No importa el puesto que tuvieran, él los tenía identificados. Así que yo no puedo entender cómo vendieron la XCW. Porque las cosas cambian. Aquel interés en hacer la estación más grande de Latinoamérica, porque en algún momento sí fue La Voz de América, la XCW. De América, no de Latinoamérica, de América. De América. Sí, y después se va perdiendo esa emoción de tener en sus manos el medio de difusión más importante. Y además lo ignoraba. Todos los nuevos ejecutivos que llegaron a partir de los 90 no tenían la menor idea de lo que era la W, ni de dónde estaba, ni qué hacía. Porque además don Emilio mantenía un equipo de trabajo que fue durante mucho tiempo detrás de él, hasta la televisión. Sí, llegaron Sí. casi los mismos a la televisión, Sí. que estaban en la radio. Bueno, pues un día como hoy, Emilio Azcárraga, yo creo que uno de los hombres más importantes en la industria de la radio, Sí. en colocarla y volverla moderna, sobre todo porque había radio, pero era radio pues muy básica. Claro, eran los principios de la radio y llega y hace la radio moderna, Dora. Un empresario con una gran visión, un visionario, que además siempre tuvo la posibilidad de planear la contraparte de su negocio. Entonces, de esa manera tenía el origen y la competencia, y eso le permitió darle un impulso tremendo a la radio. Ante la W estaba la XEQ. Y los otros, bueno, pues poco a poco se fueron aliando en cuanto a radio. Canales igual, y poder ir un paso adelante. Creo que esa visión y ese ejemplo que él le dio después, posteriormente al Tigre, le permite ampliar ese poderío y ese capital, porque un negocio así no puede prosperar si no tienes un gran capital y un respaldo muy amplio. Y además brindar una serie de oportunidades de trabajo a muchísimos artistas, locutores, escritores,
todo lo que conllevaba la logística, tanto en radio como en televisión, pues fue un hombre que le dio mucho a México, mucho. Sí coincido, uno de los hombres más importantes, uno de los empresarios pioneros en el avance y en la evolución de este país, en lo que son el sistema de comunicación, y sobre todo de música y de creatividad artística. Creo que un gran reconocimiento se merece el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, que dio origen a todo este sistema, que después creció y ya se abrió para nuevos empresarios, pero un hombre brillante, repito, un empresario, un visionario y un pionero de la comunicación en México. Nosotros estábamos muy felices cuando supimos que los alemán regresaban a la radio, porque son familia de radio, le tienen cariño a la radio, pero nomás estamos esperando que se termine de concretar eso. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.